Los archivos del FBI. Traicionado. London, Kentucky. Es una tranquila ciudad rural rodeada de colinas onduladas en el corazón del condado tabacalero de Kentucky. Es un pueblo tradicional, donde muchas familias granjeras han vivido durante generaciones y la mayoría de las personas se conocen y confían unas en las otras. A las 11 de la mañana, el día antes de Acción de Gracias, el 25 de noviembre de 1992, los chicos de la escuela primaria de Pace Creek estaban ansiosos por el almuerzo especial de vacaciones antes de que comenzara el fin de semana largo. Buen trabajo, continúen. ¿Cómo les va por aquí? Bien, vamos trabajando con la cola. Muy bien, Scotty. Haces el pavo y el... El niño de 10 años, Scotty Baker, estaba muy emocionado. Luego de la escuela, iba a quedarse en casa de su abuela hasta que su padre pasara por él en la mañana del Día de Acción de Gracias. Scotty planeó pasar todo el fin de semana viajando solo con su padre en un largo paseo en camión. ¿Vas a ir al frente hoy? Ya que sus padres estaban divorciados, Scotty disfrutaba el tiempo que compartía con su padre y le encantaba ir en los camiones que conducía para ganarse la vida. Después de una tarde de clases particulares, Scotty tenía programado ir a casa de su abuela en el autobús de las 3 de la tarde. Para la madre de Scotty, Ruth, sería el primer día de Acción de Gracias en el cual no compartiría con su hijo. Ella y su hija decidieron sorprender a Scotty y pasar por él antes de que subiera al autobús. La madre soltera solo tenía lo que quedaba del día para ver a su hijo antes de que se fuera en el viaje con su padre la mañana siguiente. Ruth esperó en el auto mientras su hija iba por Scotty. Decidí buscar a Scotty en la escuela ese día en vez de dejar que se fuera en el autobús a la casa de su abuela, porque iba a irse con su padre durante el fin de semana de Acción de Gracias y solo quería verlo antes de que se fuera. ¿Saben dónde está? La hermana de Scotty le pregunta a algunos de sus compañeros de la escuela si lo han visto, pero no lo han visto. Disculpe. Dígame, ¿sabe dónde está? Su maestra dijo que no asistió a sus clases particulares después de la escuela, pero pensó que se las había saltado para empezar su fin de semana. Qué linda, igual para ti. ¿Dónde está Scotty? No lo sé, lo busqué por todas partes y nadie lo ha visto. Ruth no llamó previamente a la escuela, así que pensó que Scotty había tomado el autobús como estaba planificado. Bien, vamos a casa de la abuela. Solo pensé que había algún tipo de malentendido, ya que se supone que se quedaría ese día. Solo pensé que iba en el autobús de vuelta a casa de su abuela y que podíamos verlo en algún lugar del camino, pero no lo vimos. La abuela de Scotty vivía cerca, así que de seguro ya el chico estaría allí. Voy a buscarlo en el piso de arriba. Genial, gracias. ¿Dorothy? Pero la abuela de Scotty no lo vio bajarse del autobús ese día. Solo lo llevé y lo dejé en la escuela. Ruth llamó a los padres de sus amigos en el vecindario, Está la madre de Scotty. pero ninguno de sus hijos ha visto a Scotty. Vaya, gracias. Cuando registramos el vecindario y nos dimos cuenta de que no había ido a casa de ninguno de sus compañeros, volvimos a la escuela para tratar de averiguar si se había quedado allá por alguna razón o había perdido el autobús. No sabíamos qué pensar. Scotty nunca había subido a un autobús para ir a casa de otro niño o a cualquier otro lugar sin decirme nada a mí o a su abuela. Ruth se dirige a la oficina del director y le pide ayuda para encontrar a su hijo. Para este momento, todos los maestros ya se han retirado para celebrar la festividad. El director le dijo que iba a intentar contactar a los maestros de Scotty en sus casas. Luego, Ruth hace un descubrimiento alarmante. Vio que se habían llevado a Scotty a las 11:20 ese día. Bien, al parecer, Scotty... El libro de registros estaba sobre el escritorio. Sin querer miré hacia abajo y vi su nombre allí. Vi que decía Scotty Baker y se lo había llevado Patricia Smith. Retirado por Ruth reconoce el nombre. El padre de Scotty tiene una prima llamada Patricia Smith, a quien Ruth conoció años atrás. Era extraño que la prima retirara a Scotty sin avisarle a los familiares cercanos, ya que no tenía autorización para hacerlo.
El director llamó a la secretaria de la escuela para saber más. La localizó en un hospital donde estaba visitando a un pariente enfermo. El director le preguntó si ella había entregado a Scotty a una mujer llamada Patricia Smith 6 horas antes. Patricia Smith. Sí, sí lo hice. Confirmó que lo había hecho. Su prima fue a buscarlo. La secretaria recordó que Patricia Smith, una mujer de cabello oscuro con gafas, entró a la oficina cerca de las 11:15 de la mañana. La mujer dijo que era la prima de Scotty y que lo estaba recogiendo para llevarlo con su padre. Cuando el grupo de quinto grado de Scotty pasó frente a la oficina camino a su almuerzo de Acción de Gracias, la secretaria llamó a Scotty para darle la emocionante noticia. Prima está aquí, puedes Su prima había venido a retirarlo temprano de la escuela. buscarte para llevarte a casa de La tu secretaria conocía a la mayoría de los padres y familiares de los niños, pero no había visto antes a Patricia Smith. madre. Sí lo hice. Agregó además que Scotty no parecía temeroso de la mujer y se fue por voluntad propia. Ella dijo que ella... Por favor, llámame luego. Bueno, al El parecer, director comunicó la información a Ruth. oficina y dijo que quería retirar a Scotty. Estaba molesta al saber que Scotty había sido entregado a otra persona sin su permiso. Y Iba a llevarlo a ver a su padre. Lo cual tenía sentido para mí, porque si Donnie estaba trabajando no podría desviarse y necesitaría que alguien lo retirara de la escuela, pero lo extraño para mí era porque enviaba a alguien que Scotty no conocía. al parecer se conocía. Ruth tampoco conocía a Patricia Smith ni sabía cómo contactarla. No, porque Scotty estaba... Le exigió al director llamar a las autoridades. Hijo está desaparecido. La policía de Kentucky envió 2 patrulleros a la escuela para ayudar a localizar al chico desaparecido. El director entregó a los oficiales una fotografía de la escuela de Scotty Baker y les proporcionó los nombres y las direcciones de sus compañeros de quinto grado. ¿Usted no la autorizó de ninguna manera? Ruth le dijo a los oficiales que su hijo fue visto por última vez 6 horas antes saliendo de la escuela con una mujer llamada Patricia Smith. Aunque su exesposo Donnie tenía un pariente con ese nombre, Ruth no podía proporcionarle su dirección o su número telefónico. La primera tarea de los investigadores era localizar a la prima. El antiguo agente de la policía de Kentucky, Larry Lewis, descubre que la prima de Donnie Baker, Patty Smith, vivía muy cerca de la escuela, tal como Ruth recordaba. Fuimos a casa de Patty Smith, quien estaba relacionada con Donnie. Es su prima y conversamos con ella y ella no encajaba en la descripción en lo absoluto y comprobamos su coartada sobre dónde estaba. En la noche, la policía ubicó a todas las mujeres llamadas Patricia Smith en un radio de 160 kilómetros de la escuela de Scotty. Patricia Smith. Encontraron varias. Todas estaban en casa, ya que al día siguiente era Acción de Gracias. Pero ninguna tenía semejanza con la mujer descrita por la secretaria de la escuela y todas tenían coartadas sólidas. ¿Pueden confirmar esto? Localizamos a otras 3 o 4 Patricia Smith que entrevistamos, pero no tuvimos éxito con ninguna de ellas, así que eventualmente entendimos que no era Patricia Smith, solo fue un alias usado por alguien. En casa de la abuela de Scotty, Ruth y sus 2 hijas se prepararon para lo peor. No está bien. Casi 8 horas después de que Scotty fuera retirado de la escuela por una mujer no identificada, aún no se sabía nada. Ruth intentó contactar a su ex esposo Donnie para ver si sabía algo. Le dejó un mensaje con el gerente de la compañía de camiones que le dijo que Donnie estaba en algún lugar en la carretera llevando la entrega de una carga a Ottawa, Illinois. Escuche, si no fuera... Esperamos por su llamada porque por alguna razón pensé que sabría dónde estaba al llegar allí. Esa era la única esperanza en ese punto, que de alguna forma Donnie sabría a quién lo tenía cuando se enterara de que se lo habían llevado. La policía de Kentucky continúa en la búsqueda de respuestas en el pueblo. Han visitado las casas de los niños que asistieron a la escuela el mismo día que el niño desaparecido. ¿Esa fue la última vez que lo vio? Uno de los amigos de Scotty pasó la mayor parte del día con él. Veníamos caminando. Recordó ver a Scotty irse con la mujer. De 30 años. ¿Scotty se veía temeroso de ella? No. El chico de 10 años vio el auto de la mujer.
Sabía que tenía 4 puertas, pero no estaba seguro del modelo. El chico recordaba claramente que Scotty estaba feliz de irse y no se mostró temeroso de ella. Dijo que de lo único que Scotty había hablado durante el día era sobre el viaje por carretera con su padre. ¿Qué más me puedes decir? El pequeño de 5º grado no tenía nada más que agregar. Por favor, llámanos, ¿de acuerdo? Si piensas en algo más, le dices a ella, por favor. A las 10 de la noche, más de 10 horas después de la desaparición de Scotty, los investigadores aún no tienen pistas sólidas sobre su paradero. Como no habían recibido llamadas de rescate, la policía ahora dirige su investigación a la familia y amigos de Scotty. La madrastra de Scotty, Stephanie Baker, contesta el teléfono. Bien, dígame, señora Baker. Tal vez alguien cercano al chico sabía más de lo que estaban diciendo. En casos de raptos de niños, es muy usual que uno de los padres sea el responsable, ya que tienen total acceso al niño. Y la madre de Scotty, Ruth, entendió esto y estaba dispuesta a proporcionar a los investigadores lo que necesitaran para encontrar a su hijo. Por supuesto, para cualquiera de los funcionarios, creo, su primera idea es que la madre y el padre están implicados en la desaparición del niño. Creo que son las primeras personas en ser investigadas. Y en este caso, ellos inmediatamente pensaron que Donnie o yo teníamos algo que ver solo por el hecho de estar divorciados. Los detectives le preguntaron sobre su relación con su ex esposo Donnie. Cada vez que iba para allá, volvía a casa quejándose. Dijo que ella y Donnie estaban distanciados, pero que por el bien de Scotty mantenían una relación por lo general respetuosa. La pareja se había divorciado hacía 5 años. Según Ruth, en el divorcio fue difícil acordar la custodia de su hijo, siendo este el primer punto de desacuerdo. Mi hijo. Después de algunas discusiones, Ruth y Donnie aceptaron la custodia compartida. Según su conocimiento, cuando su ex esposo tenía a Scotty, los fines de semana siempre trataba bien a su hijo. De hecho, Ruth creía que si había alguien que pudiera lastimar a su hijo, sería Stephanie, la nueva esposa de su ex esposo desde hacía 9 meses. Gracias. Ruth dijo que Stephanie estaba celosa de la relación cercana entre Scotty y su padre. No conocía a Stephanie muy bien. Lo que sabía sobre ella era lo que me decía Scotty. Y últimamente Scotty no hablaba mucho de ella. Yo sabía que él no quería ir más a su casa. Y también sabía que no quería compartir mucho con Stephanie, pero pensé que era solo incomodidad, que solo percibía los celos de ella hacia él. Los investigadores pensaban que quizás Ruth también sentía celos de la nueva esposa de Donnie por el tiempo que Stephanie y el padre de Scotty compartían con su hijo. Con motivos y emociones mezcladas, el detective Lewis creyó que al menos uno de los familiares de Scotty era probablemente responsable de la desaparición del niño. Había varios sospechosos desde el inicio. Stephanie Baker, porque era su madrastra, Donnie Baker, porque era el padre, y Ruth Baker, porque era la madre. Había un conflicto entre Ruth y Stephanie, así que los 3 eran sospechosos. A la medianoche del 26 de noviembre, Scotty tiene más de 12 horas desaparecido. El padre de Scotty, Donnie Baker, estaba de regreso de Illinois, donde se enteró de la desaparición de su hijo. Dejó su camión y le pidió a un amigo que lo llevara hasta London, Kentucky. La esposa de Donnie, Stephanie, y su padre lo esperaban en la parada de camiones para recogerlo. No tenían las buenas noticias que Donnie esperaba. Todos estaban agotados, pero Donnie insistió en iniciar una búsqueda de Scotty. Él y Stephanie fueron hasta un bosque cercano donde Donnie y Scotty iban a cazar y practicar tiro al blanco juntos. ¡Scotty! ¡Vamos, Scotty! Pero no encontraron rastro de su hijo desaparecido. ¡Scotty! ¡Scotty! Con el amanecer a sus espaldas, Stephanie le rogó a Donnie
que descansara lo que quedaba de la noche y fueron a casa. Por favor. De acuerdo, vamos. Finalmente accedió. Temprano en la mañana, Donnie y su ex esposa Ruth van a distribuir panfletos con la fotografía de Scotty. Con su hijo de 10 años desaparecido cerca de 24 horas, la tensión entre ellos aumenta. Se acusan entre ellos de haberse llevado a Scotty y mantenerlo cautivo. A pesar de sus sospechas mutuas, Donnie y Ruth continúan sondeando la zona. Supongo que sí. Colocaron carteles en cada negocio que encontraron abierto en Acción de Gracias. En un día destinado a compartir en familia, no recibieron reportes de avistamiento de su hijo desaparecido. Solo esperaban que su hijo Scotty continuara con vida. El Día de Acción de Gracias de 1992, la policía de Kentucky aún no tiene pistas sobre el paradero de Scotty Baker, de 10 años. El chico fue retirado de la escuela el día anterior por una joven mujer que dijo ser prima de su padre. El padre de Scotty, Donnie, un conductor de camiones que se había casado recientemente, estaba en la búsqueda de su hijo desaparecido cuando la policía va hasta su casa para entrevistarlo a él y a quien es su esposa desde hace 9 meses, Stephanie Baker. Los investigadores sospechan que tal vez alguien cercano al chico desaparecido sabe más de lo que dice. Cualquier cosa que pueda hacer. El oficial le indica a la pareja que debe entrevistarlos por separado. Quería evitar que uno pudiera influenciar las respuestas del otro. ¿Scotty? Donnie Baker se veía ansioso, pero le aseguró al oficial que cooperaría de cualquier forma que pudiera. Exjugador de fútbol americano. ¿Entrenó algún equipo? No, no lo hice. Bien. Confirmó que había planeado pasar por Scotty la mañana de Acción de Gracias, después de despachar una carga en Illinois la noche anterior. Él y su hijo iban a viajar hasta Tennessee y luego volver. Donnie agregó que no le pidió a su prima Patricia Smith ni a nadie más buscar a Scotty en la escuela el día anterior. Bien, ¿qué había desaparecido de la escuela? Sí, desapareció de la escuela. Stephanie le dijo al patrullero que la mañana que Scotty desapareció, ella estaba en casa lavando ropa con su amiga Susan. Stephanie sospechaba que la primera esposa de Donnie, Ruth, estaba escondiendo a Scotty en algún lugar. Problemas. Ella creía que Ruth estaba celosa de que ella se casara con Donnie y que la ex esposa de su esposo intentaría hacer algo dramático para que volvieran a estar juntos. De acuerdo, ella Los detectives también entrevistaron a la secretaria de la escuela de Scotty, el único testigo que estuvo cara a cara con el desconocido secuestrador. muy anchos, el color de su... Le mostraron fotografías de todas las mujeres de la familia, incluyendo a la madre de Scotty, Ruth, y a su madrastra, Stephanie. En caso de haber utilizado un disfraz, la secretaria estaba segura de que ninguna de ellas podría ser la mujer de cabello oscuro y gafas que había retirado a Scotty de la escuela la mañana anterior. Luego de más de 24 horas de búsqueda, encontrar al pequeño de 10 años con vida era cada vez menos probable.